Queridos hermanos, un gusto estar con ustedes, ver los rostros sonrientes, verdaderamente un privilegio muy grande poder estar en compañía de los llamados, elegidos y esperamos fieles hasta el fin. Y de eso vamos a hablar un poco hoy, y sabemos que Satanás va a hacer todo lo posible por ponernos trabas para que no nos sentemos sobre tronos a reemplazarlo a él en el reino de este mundo. ¿Cuáles son esas trabas que él y Dios le va a permitir que las haga porque Dios nos quiere probar? Dios nos prueba a todos, hermanos, con el único fin de estar seguro que no habrá otro diablo en su reino. Recuerden que al diablo Dios no lo probó cuando era Lucifer. Dios le dio todo de entrada, hermanos. Le dio poder, le dio belleza, le dio inteligencia, le dio, todo se lo dio. Tal vez Dios aprende, pero él no permaneció fiel, hermanos. De eso he hablado yo con frecuencia. Los que han sido probados, por ejemplo, el rey Saúl no fue probado, era el más alto, el más bien parecido, y fue ungido rey, y resulta que el rey Saúl no dio la medida. Pero luego vino David y lo ungieron rey antes de cumplir 20 años, según podemos calcular, porque todavía no iba a la guerra. Recuerden, los hermanos se fueron a la guerra, pero él no, porque únicamente a partir de los 20 años se podía sacar espada. Era la edad del servicio militar. Sin embargo, por 10 años o más estuvo probado entre la vida y la muerte, hermanos. Tuvo que aprender a depender de Dios día tras día. Y luego ya había sido ungido, pero fue coronado rey. Bueno, cometió errores graves, no vamos a insistir en eso, pero él permaneció hasta el fin y está escrito en la palabra de Dios, está escrito en Jeremías, está escrito en Ezequiel, que él se levantará de nuevo para reinar sobre las 12 tribus de Israel, hermano. Fue probado, pero perseveró. Y su hijo Salomón no fue probado. ¿Y qué pasó con Salomón? Lo recibió todo en bandeja, tal vez de oro o de plata, en el palacio, todo a pedir de boca, jovencito como estaba, y Dios le dio sabiduría, y fue el heredero de ese reino enorme que Dios le dejó por medio de las batallas que había ganado el rey David desde el Éufrates hasta el Nilo en Egipto, hermanos. Todo lo recibió sin haber tenido que pelear una sola batalla. Y no perseveró. Entonces, no se me asusten con lo que les voy a decir hoy, porque lo único que Dios quiere es estar seguro, hermanos, y únicamente mediante las pruebas Dios lo sabe, porque Él nos ha dado libre albedrío. Dios no decide por nosotros. Él nos pone la muerte y la vida, y nos dice, escoge la vida. Pero la vida tiene condiciones, hermanos. Es una disciplina diaria de vida, un camino estrecho. Es una obediencia continua, un contacto continuo con Dios para poder caminar y vencer, hermanos queridos. Entonces hoy voy a hablar de un tema que ya le hablé a los hermanos en inglés. Por hoy les quiero hablar a ustedes, hermanos, porque esto se va a venir y tenemos que estar preparados, hermanos. Y el título del sermón sería, ¿cómo saber si un milagro es de Dios o no es de Dios? Y me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes qué opina, qué sabe, cómo puede discernir con absoluta certeza, para no ser engañado, que un milagro viene de Dios o que no viene de Dios. ¿Cómo lo podemos saber? Vamos a ver primero las advertencias que Dios nos da de cómo puede ocurrir en una forma tan dramática. Vamos a ver primero que todo la primera advertencia que recibimos al respecto. Está en el capítulo 13 del libro del Deuteronomio. Les pido que vayan allá, para que empecemos a conocer cómo se desarrolla este tema, hermanos queridos, de los milagros. Son pruebas que Dios nos pone para saber si tenemos discernimiento, y no solo discernimiento, sino la fortaleza de carácter para vencer. No basta el discernimiento, hermanos, y lo vamos a ver. ¿Por qué? Vamos a ver el capítulo 13 del libro del Deuteronomio y veamos la advertencia que Dios nos da. Por eso tenemos que alimentarnos de esta palabra para estar
preparados, hermanos queridos. Capítulo 13 del libro del Deuteronomio, empecemos en el versículo 1. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, esto va a ocurrir y lo anuncia de antemano. Y luego dice, y si se cumpliere la señal o prodigio, resulta que lo anuncia y se cumple. ¿Cómo discernir uno si se cumplió, si es de Dios o no es de Dios? Y luego dice, y se cumple el prodigio que él anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras del tal profeta. Ahora volveremos sobre esto para mostrar poco a poco, hermanos, la clave para discernir. Veamos también advertencias como las que encontramos veamos, por ejemplo, el libro de Mateo, capítulo 24. No, vamos a Apocalipsis, capítulo 13. Y es interesante que esta advertencia, son coincidencias tal vez, esta advertencia se encuentra en el capítulo 13 del Deuteronomio y la vemos reflejada en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Y parece ser algo sumamente parecido. Vayamos allá, por favor, hermanos. Es factible que esto nos vaya a tocar presenciarlo y entonces necesitamos esa claridad de discernimiento para no ser engañados, porque el mundo entero ya está engañado y aquí va a ser más engañado todavía, y al que no crea van a creer que es un enemigo de Dios y que nos van a hacer un favor eliminándonos. Ya lo advirtió Jesucristo, hermanos. Pero todo nos lo está advirtiendo para que estemos listos, hermanos. Por nuestro propio bien. ¿Para qué? Para que podamos entrar en ese reino con esa certeza de que ahí no habrá más diablo, ahí no habrá más traidor, sino que reinaremos por los siglos de los siglos, no solo por 1000 años, sino por la eternidad, hermanos, sin peligro alguno de que vaya a salir un diablo por ahí de entre nosotros. Por eso Dios nos está probando ahora, o sea que es por amor a nosotros, hermanos, y tenemos que estar preparados. Veamos en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, y es muy interesante que ya vimos el capítulo 13 del Deuteronomio, el primer ejemplo de algo que puede ocurrir, una señal que fue anunciada y luego se cumple. Entonces sigamos aquí en el capítulo 13 del Apocalipsis, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, o sea que es un falso Cristo, con apariencia de cordero, pero por dentro está poseído del mismo diablo porque habla como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, del imperio romano, que lo vamos a ver surgir, en presencia de ella, y hace que la tierra y sus moradores de ella adoren a la primera bestia que fue de herida mortal y fue sanada. Es el imperio romano que fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania quedó completamente arrasada, hermanos queridos, por bombardeos de los aliados. Muchos dijeron, Alemania nunca se restaurará de esta derrota. Y el señor Armstrong, antes de que terminara la guerra, y tenemos forma de demostrar eso, dijo, Alemania va a resurgir y va a volver a hacer temblar al mundo entero. Y lo estamos viendo ahora mismo, hermanos, cumplido al pie de la letra, porque él entendía que faltaba una restauración aún del imperio romano. Y ese imperio romano es romano-germánico. Es una mezcla de Babilonia y Asiria. Asiria el poder militar, Babilonia también un poder militar, pero sobre todo un engaño religioso, que es que ha influido todas las religiones del mundo, mis queridos hermanos. ¿De dónde salió la creencia en la inmortalidad del alma? Salió de Babilonia, hermanos queridos. Antes de Nabucodonosor, con Nimrod, que fue el primer adversario de Dios después del diluvio. Y de ahí surgió ese engaño que ya venía desde el jardín del Edén, cuando la serpiente le dijo a Eva que si comía del fruto no iba a morir. O sea que Dios era un mentiroso.
prácticamente. Sigamos entonces. También hace grandes señales, oigan esto, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Cuando la gente vea eso, hermanos, y lo anuncie de antemano, estén seguros que para hacer esto, yo no puedo ser absolutamente dogmático, pero muy factible que este líder que tenemos ahora espiritual, ustedes saben a quién me refiero, de la falsa espiritualidad, u otro que lo va a suceder, anuncie de antemano una señal, tal como dice Deuteronomio. Si alguien viene un profeta y os anuncia señal o prodigio y se cumple la señal o prodigio, ¿qué tal? Y es muy factible que es como va a ocurrir, que anuncie ante el mundo, porque ha llegado el momento en que se va a afirmar como un falso profeta, que va a hacer caer fuego del cielo a la tierra, y digámosle dentro de 3 días. Le da tiempo a todas las redes de comunicaciones, a todas las agencias de noticias a que se instalen alrededor de la plaza esa del Vaticano, con sus cámaras listas, hermanos, para que él salga por una de las ventanas y anuncie y caiga fuego del cielo que fue anunciado antes. Hermanos, el mundo entero se va a volver histérico, porque ellos no entienden esto, ni lo han estudiado. Y a Dios nos lo está advirtiendo a nosotros para que no caigamos víctimas de eso. Y tenemos un ejemplo en el libro de Job, que la gente ve caer fuego del prácticamente que es de Dios. Bueno, vamos a ver Job, capítulo 1 y versículo 12. Libro de Job. Vamos a ver, dice, dijo el Eterno a Satanás, he aquí todo lo que está en tu mano, solamente está, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. O sea que Dios tiene control sobre el diablo. Y él lo ha dejado con un fin, hermanos, de que lo venzamos nosotros mediante el poder de Cristo, en nosotros mediante el Espíritu. Si vencemos a Satanás, no habrá peligro que haya otro diablo. Por eso él nos pone pruebas para que aprendamos a combatirlo y a resistir al diablo, como está escrito, para que huya de nosotros cuando vea que no hay nada que hacer. Porque es el Espíritu mismo de Dios en nosotros el que lo vence. Pero tenemos que estar llenos del Espíritu. Tenemos que estar cultivando la presencia de Dios en nosotros. De otra manera, no tenemos poder para vencerlo. Pues Dios quiere que utilicemos ese Espíritu todos los días y lo venzamos. Ahí estaremos entrenados para vencer y nunca más habrá un diablo o un traidor en el reino de Dios, hermanos. Entonces dice aquí, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Eterno. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Sabemos que Job era un hombre sumamente rico y aquí vemos como toda su riqueza queda abolida por el poder del diablo y Dios se lo permitió para probar a Job. Y es un ejemplo para nosotros. Aún estaba hablando, versículo 16, cuando vino otro que le dijo, fuego de Dios. Recuerden quién está detrás de esto. ¿Qué le dijo Dios a Satanás? Ve, destruye todo lo que tiene. O sea, le dio autoridad para que hiciera lo que pasó, que le mataron las ovejas y mataron los pastores. Y aquí llega otro y le dice, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces la gente vio que cayó fuego del cielo y dijo, bueno, esto es de Dios. Bueno, volvamos al capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Ya tienen ustedes una clave para que sepamos que esto ya ha ocurrido y que fue quién fue el autor de ello. Entonces también leamos una vez más capítulo 13 del libro del Apocalipsis, versículo 13. 13. Interesante, ya van 3 treces. 13 del libro de Deuteronomio, 13 del libro del Apocalipsis y versículo 13, hermanos queridos. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres
y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, ordenando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Bueno, ahí tenemos claras advertencias, hermanos queridos. Vamos a ver otro caso aquí, por ejemplo. Vamos a ver unos cuantos para que vean que se viene una ráfaga de estas situaciones y Dios nos la advierte con diligencia de parte de Él en esta palabra de Él. Veamos el capítulo 24 de Mateo. Capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Y miremos lo que dice en el versículo 24. 24. También está bueno para recordar. Miren lo que dice. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora vamos a ver, entonces quiere decir que no es posible engañar a los escogidos. Vamos a ver la respuesta para eso, porque eso nos concierne a todos nosotros, hermanos queridos. Engañarán, si posible fuera, aún a los escogidos. Imagínense ustedes, hermanos queridos. Y veamos otra advertencia más, para que vean todas, y esto no son todas, pero yo las digo para que sepamos que Dios nos está dando advertencias de lo que va a venir. Y nos está incitando a que tengamos la absoluta certeza de discernir si eso viene de Dios o no viene de Dios. Vamos al capítulo 7 del libro del Evangelio de Mateo. Dice aquí, 7:21. 7:21 del Evangelio de Mateo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, anunciar cosas que tal vez se cumplieron, o también quiere decir predicar. No predicamos en tu nombre. ¿Cuántos predicadores hay que predican el nombre de Jesucristo, hermanos queridos? No predicamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Miren lo que Jesucristo les dice. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a ver, esta escritura vamos a volver sobre cada una de ellas, y vamos a ver que cada una de ellas nos da la clave para saber si es de Dios o no es de Dios. Bueno, eso va para el Evangelio de Mateo. Veamos ahora, hermanos queridos, otro ejemplo en el libro de la segunda epístola a los tesalonicenses, hermanos queridos. Lo que se nos viene está escrito aquí. Diríjanse a la segunda epístola de los tesalonicenses y dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 7 del capítulo 2, versículo 7 de la segunda epístola a los tesalonicenses, lo que está a punto de ocurrir en el escenario del mundo, hermanos queridos. Capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y ahora vamos a ver un poco más, y ahí está la clave. Solo que hay quien al presente lo detiene. Muy factible que sea el arcángel Miguel, porque hay partes de la Biblia que nos enseñan que Miguel siempre es el que tiene poder sobre Satanás. Él es el general de las huestes de Dios. Véanlo en el capítulo 12. Dice que hasta el momento hay quien le detiene, y hasta que él a su vez sea quitado del medio. O sea, no quiere decir que sea echado, sino que Dios, hay otras traducciones un poco más claras, no es que Dios vaya a quitar a Miguel así nomás, sino que le dice, ahora lo puedes dejar actuar. Esto es lo más factible. Es posible que haya algo más, pero les voy a dar unos cuantos ejemplos que nos dan a entender que se trata de Miguel.
el que detiene a Satanás. Les voy a dar algunos ejemplos. Entonces manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces veamos cómo el que lo detiene puede ser Miguel. Veámoslo en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis también, hermanos queridos. Capítulo 12, Dios nos da mucha información. Dice lo siguiente, en el capítulo 12, versículo 7 del libro del Apocalipsis, y esto, hermanos, como les digo, aún no ha sucedido, pero va a suceder pronto. Capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Ahora, ¿quién es el dragón? Ven el versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Satanás. El diablo y Satanás. Ahora miren bien. Volvamos al versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, a partir de ahí, el momento en que se ha arrojado a la tierra, va a empezar a hacer señales y prodigios. Que recuerden que aquí lo vemos allá arriba, y luego en el capítulo 13 del Apocalipsis, vemos que hay alguien que aparece con cuernos de cordero, pero habla como un dragón. Y el diablo, para poder hacer cosas, necesita poseer a un ser humano, porque ellos están restringidos de todas maneras. Por ejemplo, Adolfo Hitler, para poder matar a 6 millones de judíos, y hacer lo que causó con la Segunda Guerra Mundial, era necesario que estuviera poseído por Satanás para matar a 6 millones de judíos. Él mismo, por su propio poder, no lo hubiera podido hacer, pero recibió ese poder de la oratoria para convencer y engañar a toda una nación, mis queridos hermanos, para ejecutar eso. Y hay muchas pruebas de que estaba poseído por Satanás, por el diablo mismo o por un gran elemento angélico de los ángeles caídos. Puede ser. En todo caso, hermanos, vemos aquí que él fue lanzado y vea lo que ocurre aquí. En el versículo 13, capítulo 12, versículo 13, primero que todo, sí, trató de tomarse el trono de Dios para impedir el retorno de Cristo, porque Cristo viene a desplazarlo y lo va a encerrar por 1000 años. Y él lo sabe, pero no lo cree y va a tratar de impedir el retorno de Cristo. Pero no va a poder. Fue vencido por Miguel, que significa ¿quién como Dios? Ese es el significado de Miguel. ¿Quién como Dios? Porque el diablo está tratando de subir al cielo, capítulo 14 del libro de Isaías, no voy a ir allá ahora, para tomarse el trono de Dios y ser, ahí dice, reinar sobre las estrellas del cielo, sobre todos los ángeles. Bueno, no puedo entrar en todos esos detalles, hermanos, porque no hay suficiente espacio aquí, pero eso ya lo hemos tratado en otras ocasiones y ustedes lo pueden estudiar también. Entonces, ¿qué ocurre cuando es lanzado a la tierra? ¿Quién lo lanza? Miguel y sus ángeles lo lanzan a la tierra, y en el versículo 13 dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Lo primero que va a hacer, perseguirnos a nosotros, hermanos queridos. Por eso tenemos que estar listos. Y va a haber muchos milagros para tratar de convencer de que son engañadores. Sencillamente van a tratar de convencer que están predicando la verdad y respaldándola con milagros, pero necesitamos saber la clave para saber que no son de Dios, para saber que lo que están tratando de enseñar es falsa doctrina. Ya llevamos unas cuantas advertencias acerca de eso. Veamos una más, para que veamos todo lo que Dios nos da, para que estemos preparados para lo que se viene. Veamos la segunda epístola a los tesalonicenses, mis queridos hermanos. Segunda epístola a los tesalonicenses. Veamos el capítulo 2. Está hablando ya de la bestia que va a manifestarse dentro de poco tiempo, hermanos. Si ustedes vieron el despliegue de poder que realizaron los chinos, cuyo
líderes, el señor Jinping. Ustedes ven, ya estaban reunidos, estaba el líder de Corea del Norte, estaba Jinping, estaba el señor Putin y estaban presidentes de Irán, de Armenia. Todos se nombran en el libro del Apocalipsis. Tenemos que hacer si Dios lo permite, en el día de trompetas vamos a hacer un estudio sobre eso, para que ustedes sepan cómo va a ser el desarrollo profético, hermanos, y yo habré cumplido con que habérselos descrito como está aquí, para que estemos preparados, hermanos. Y es triste que a medida que esto se está agravando y se está acercando, hay gente que se enfría y se va de la iglesia, hermanos. Cuando esto se está viniendo encima. Es un estado de ceguera y de torpeza que produce todas las distracciones de este mundo y sobre todo la adicción al Internet y ahora a la inteligencia artificial, hermanos queridos. Tenemos que estar vigilantes y ser capaces de decir no, negarnos a nosotros mismos, hermanos, para no convertirnos en adictos de las redes sociales y de la inteligencia artificial, porque cautiva cada vez más. Es un gran instrumento de Satanás y es un gran instrumento de engaño. Saber que ellos pueden poner la voz mía a decir cosas que yo nunca he dicho, hermanos, y la voz de todos los que Dios ha escogido aquí para predicar el Evangelio al mundo, y pueden usarlo para engañar, y seguro lo van a hacer, y ponernos a predicar cosas que nosotros nunca hemos dicho, pero ya Dios nos advierte acerca de todas estas cosas, hermanos míos. En el capítulo 2 del libro de la segunda epístola a los tesalonicenses, el apóstol Pablo les advierte a los hermanos lo que nos está advirtiendo a nosotros ahora, porque a nosotros nos va a tocar esto. A ellos todavía les faltaba casi 2000 años. Nosotros ya lo vemos venir, porque ya han ocurrido. Cuando Pablo escribió esto, estaba el Imperio Romano. Era la primera establecimiento del Imperio Romano, no había caído. El Imperio Romano cayó por primera vez después de la muerte del apóstol Pablo, en el año, creo que el año 146 de nuestra era. Desde entonces ha habido 6 restauraciones del Imperio Romano. Falta una nomás. Son 7. Y sabemos ustedes deben estudiar eso, hermanos queridos. Ha habido 7 restauraciones del Imperio Romano. Falta una. Y sabemos porque ya podemos identificar las 6 que han ocurrido, hermanos. La última fue lo que llamaban el eje, que fue los tratados entre Adolfo Hitler y Benito Mussolini y el Japón, hermanos. Esa fue la 6ª restauración del Imperio Romano. Y fue derrotada. Falta una nomás. Y está a punto de surgir, hermano. Entonces, en el capítulo 2, versículo 3 de la segunda epístola a los tesalonicenses dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía fue cuando la iglesia en el primer siglo se apartó de las enseñanzas de Jesucristo y adoptó costumbres paganas. Por ejemplo, empezaron a celebrar las Saturnalias en Roma, y la iglesia que se empezó a apartar empezaron a adoptar esas fiestas, hermanos. Empezaron a adoptar también la Navidad, el Domingo de Resurrección y muchas otras cosas que empezaron a cristianizar, y ustedes deben estar enterados de eso, hermanos queridos. Pero la verdadera iglesia ahí se mantuvo como una pequeña manada, se mantuvo fiel y fue perseguida, y nosotros tenemos el privilegio, hermanos queridos, si nos damos cuenta, de ser parte de esa pequeña manada hoy, en el tiempo del fin, cuando está a punto de cumplirse lo que está escrito y se va a desenvolver todo este panorama profético que hemos anunciado ya desde tantos años, hermanos queridos. Dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Primero, el apóstol Pablo estaba escribiendo en el año 60 y pico. Él murió en el año 67 de nuestra era. Y le está escribiendo a los hermanos, pero la apostasía, él mismo dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, ya había gente que se estaba desviando. Y esa es la apostasía, es desviarse. Y luego, cuando llega el colmo de la maldad, es cuando la apostasía llega al colmo, que es lo que estamos a punto de ver. Y puede haber muchos siglos de distancia entre el principio de la apostasía y el colmo de la iniquidad, que está anunciado en el capítulo 8 de Daniel. Usted
Ustedes pueden leer ahí, veámoslo aquí, hermanos, porque hay gente que confunde la apostasía con el colmo de la maldad. Miren lo que dice el capítulo 8 del Evangelio del libro de Daniel. Veamos lo que dice, capítulo 8, versículo 23. Al fin del reinado de estos, está hablando de las restauraciones del Imperio Romano, cuando los transgresores lleguen al colmo. ¿Se acuerdan ustedes cuando destruyó Dios a Sodoma y a Gomorra? Dijo, voy a ir a ver verdaderamente si han llegado al extremo. En el capítulo 19 del libro del Génesis, cuando Abraham le pidió a Dios que si había 50 y luego le bajó la lista hasta 10 justos que se le perdonaría. Y Dios dijo, si hay 10 justos, le perdono. Pero ahora la maldad se está multiplicando en el mundo, hermano, sobre todo con la inteligencia artificial. Se está multiplicando la maldad. Y aquí dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. La bestia, hermanos. ¿Cuándo? Cuando llegue al colmo la maldad. Pero recuerden que esta desviación ocurrió desde el primero y segundo siglo. Ya se habían desviado. Usted en la epístola de Judas que dice, hay que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada. Judas era hermano medio de Jesucristo y en esa época ya había una desviación. Ya se estaban yendo hacia el domingo. Ya se estaban yendo hacia adoptar las fiestas paganas, hermanos. Entonces, eso ya había empezado. Pero de ahí a que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, puede haber siglos hasta que llegue al colmo la maldad. Entiéndanme eso porque aún nosotros estuvimos confundidos con eso con algún tiempo. Confundiendo la apostasía es una desviación. Adán y Eva cometieron una apostasía, se desviaron. Ellos dos nomás, pero a partir de la descendencia de sus hijos, sobre todo de Caín, el mal empezó a aumentarse y aumentarse y aumentarse, hermanos, hasta que Dios decidió, han llegado al colmo de la maldad, voy a mandar el diluvio. Entonces entiendan eso. La apostasía fue lo que ocurrió con Adán y Eva. Se apartaron de la ley de Dios. Y cuando se apartan, como un barco que sale de un puerto hacia otro puerto, y si se desvía desde la salida, cada vez va a salir a un lugar mucho más lejano del destino que tenía que llegar. Una vez que hay una desviación del camino de vida de Dios, cada vez aumenta y aumenta y aumenta. Y hay pruebas en la Biblia de que lo que ocurrió allá en el primer siglo, vamos a ver que Pablo dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y ahora vamos a ver en un momento qué es lo que eso significa, dice el apóstol Pablo. Ya está en acción. En el siglo primero, antes de que muriera Pablo, ya había una desviación de la verdad. Esa es la apostasía, pero el colmo de la maldad habría de venir después, sobre todo al final de los tiempos, cuando se manifieste el hijo de perdición, que va a ser con todos estos milagros que les estoy dando a ustedes a entender ahora. Y sabemos que entre una cosa profética y otra puede haber siglos de distancia. Les voy a dar un ejemplo, y ustedes lo deben de saber. Leamos el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, hermanos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, Jesucristo fue a la sinagoga en Nazaret y luego se levantó a leer, le dieron el libro, versículo 17, 4:17 del Evangelio de Lucas, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha mandado para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. O sea, cuando uno peca, es esclavo del pecado. Si se arrepiente, Dios lo libera. Y a eso vino Cristo. Y vista a los ciegos para discernir las cosas del Espíritu de Dios. Y poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Presten bien atención. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. ¿Por qué paró ahí? Porque la frase que sigue, la vamos a ver en Isaías, se va a cumplir 2000 años después. Pero él paró porque ahí se estaba cumpliendo esa profecía. Era la misión que él había venido a ver. Y dice, a proclamar
el año agradable del Señor, o sea, la predicación que él iba a iniciar. Y enrollando el libro, lo dio. ¿Por qué paró ahí? Vamos a ver capítulo 61 de Isaías. Y ustedes deben estar enterados de esto, hermanos queridos. La iglesia lo ha enseñado, pero es bueno que lo tengan en cuenta. Vean el capítulo 61. Esto fue lo que Jesucristo, cuando él abrió el libro de Isaías, él sabía dónde quería leer. Y encontró lo que vamos a ver aquí en el libro de Isaías. Vamos a ver el mismo texto. Y vamos a ver dónde paró y qué es lo que sigue, para que vean la distancia que hay entre la apostasía y el colmo de la maldad. Así como desde Adán y Eva hubo una apostasía. ¿Cuándo llegó el colmo de la maldad? Más de 2000 años después, con el diluvio. Ya Dios dijo, hasta aquí, basta. Sodoma y Gomorra llegó un punto en que llegaron al colmo y Dios dijo, los destruyo. Y le dijo a Abraham, tu descendencia estará 400 años como extranjeros y a la cuarta generación vendrán a la tierra prometida, porque hasta entonces, leanlo en el capítulo 15 del Génesis, no habrá llegado al colmo la maldad del amorreo. O sea que Dios decide destruir una civilización cuando llegan al colmo. Y nosotros ahora, con la inteligencia artificial y con todos los medios de comunicación, hermanos, estamos a punto de llegar al colmo de la maldad. Y ahí es cuando se va a manifestar la bestia y el falso profeta, hermanos queridos, y podemos empezar a contar los días para el retorno de Cristo, porque ellos van a parar los sacrificios en Jerusalén, y sabemos que a partir del momento en que se han parado los sacrificios y la bestia o el falso profeta se sienten ahí, haciéndose adorar como si fueran Dios, yo soy Jesucristo, y el mundo lo va a creer, hermanos. Y van a faltar 1290 días para el retorno de Cristo cuando eso ocurra. Y ahora, con todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, eso es lo que va a pasar. Ellos lo que quieren es eliminar, el señor Netanyahu, toda la oposición factible que haya. Porque la guerra, ese ataque que hicieron contra Israel en octubre del 2023, fue provocado en parte porque ya tenían las novillas rojas que necesitaban para purificar a los sacerdotes que iban a iniciar los sacrificios. Y ahora las tienen. Y eso, porque los árabes saben eso. Y eso va a significar para ellos una profanación del monte del templo, que ellos creen que es de ellos, donde ellos lo consideran la tercera parte, la tercera ciudad más importante del mundo después de la Meca, Medina y luego Jerusalén, donde dicen que Mahoma subió al cielo montado en su caballo a partir de ahí. Y lo consideran lugar santo y está todavía bajo el control de Jordania, hermanos queridos, ahí en medio de Jerusalén. Pero va a llegar el momento en que, y ahora se está acercando, y el Netanyahu, él tiene muy claro en su mente lo que tiene que hacer, hermanos, y está contra el mundo entero. Y Dios lo dice, pondré a Jerusalén como una copa que hará temblar al mundo entero. Y el mundo entero se está volviendo contra ellos, hermanos. Ustedes lo ven todos los días hay acusaciones de genocidio y de toda clase de acusaciones y de crueldades. Y no dicen, lo que no explican es que la estrategia de Hamas es esconderse detrás de hospitales, de escuelas de niños, de iglesias, y luego, claro, provocan un ataque y ellos se meten en los túneles o desaparecen y le echan toda la culpa a Israel, pero ellos lo provocan primero. Ahora, yo no voy a justificar todo lo que hagan los judíos, pero lo que la gente no sabe es que es una provocación continua de parte de Hamas, que a ellos no les importa que maten toda la gente de ellos. A ellos no les importa que maten niños, por eso se esconden detrás de las escuelas, para que los niños se hagan víctimas y la gente se vuelva en contra de los judíos, en vez de decirle, pero ¿quiénes provocaron ese ataque? Eso no lo dicen. No lo dicen en las noticias, y estamos viendo que se va a cumplir lo que Dios dice. El mundo entero va a estar en contra de los judíos, hermanos. Y se va a cumplir la profecía, pero ellos van a iniciar los sacrificios allá. Y el ataque se ocasionó en parte, y usted lo puede ver en la revista que acaba de salir, que la importancia de las novillas rojas, escrito un artículo por el señor Peter Nathan. Ya estamos viendo, hermanos, ya pasos, como dicen, de animal grande. Estamos viendo que las cosas se están acercando. Bueno, pues les quiero leer aquí para demostrar cómo debemos entender la profecía, cómo nuestro Señor llegó a la
sinagoga de Nazaret, y le dieron el libro y buscó en Isaías lo que vamos a leer aquí en el libro de Isaías. Leámoslo juntos. Capítulo 61 dice, y fíjense que es exactamente lo mismo que Jesucristo leyó en Lucas 4, es la misma fraseología. El Espíritu del Eterno, el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Eterno, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno. Y ahí paró, ahí cerró el libro. ¿Por qué? Leamos lo que sigue. Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Cuándo viene el día de venganza del Señor nuestro, hermanos queridos? Va a llegar un año antes del retorno de Cristo y todavía no ha llegado. El día del Señor está claramente explicado en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, hermano. Y eso va a ser las señales celestes, donde las estrellas van a caer del cielo, donde va a ser una cosa tan dramática que está anunciando el momento en que Dios va a empezar a intervenir directamente en los asuntos del mundo como no lo ha hecho desde Egipto, hermanos. Cuando van a empezar las 7 trompetas y las 7 últimas plagas que van a marcar el fin de la era del gobierno humano sobre la faz de la tierra. Y ese día todavía no ha llegado. Y nosotros que conocemos la profecía, ustedes ven el orden de las profecías, los 4 jinetes del Apocalipsis, luego viene la persecución, 2 años y medio, y luego viene las señales celestes, que son las que van a anunciar el principio de las 7 trompetas, y al sonido de la 7ª va a ser la resurrección, hermano. Y a partir del momento en que paren los sacrificios, sabemos cuántos días van a faltar para el retorno de Cristo, hermano. Y a partir del momento, 30 días después, cuando Jerusalén caiga en manos del Imperio Romano restaurado, sabemos que faltarán 3 años y medio, 1260 días. Pero todavía no ha ocurrido, pero ya está a punto de ocurrir, hermanos queridos. Todas las fichas están puestas para que se desate, por fin, el tiempo del fin. Pero estemos alerta, mis queridos hermanos. Entonces, fíjense lo interesante que dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno. Y ahí cerró el libro. ¿Y qué dice inmediatamente después? Y el día de venganza del Dios nuestro. Pues el día de venganza es la intervención directa de Dios sobre los asuntos del mundo, el día del Señor, hermanos, que todavía no ha llegado. Vean una descripción de ese día, por ejemplo, en el capítulo 34 del libro de Isaías. Capítulo 34 del libro de Isaías dice, en el versículo 8, no, 34:8, sí, porque es día de venganza. ¿Y cuál es lo que decía aquí? El día de la venganza. Miren lo explicado aquí por la misma Biblia, hermanos queridos. En el capítulo 34, versículo 8. O sea, la Biblia, hermanos, Dios nos ha permitido entenderla. Cualquiera se enreda con esto. Pero aquí vemos que está hablando de lo mismo. El día de venganza. ¿Dónde lo menciona? Para poderlo entender. Véanlo. Y está mencionado muchas veces en la Biblia, pero este es uno de ellos. Es día de venganza del Eterno. Año. Es un año de retribuciones en el pleito de Sión. Ahí empieza el último año antes del retorno de Cristo, hermanos. Empieza con las señales celestes. Entonces, ahí vemos claramente, y hay muchas otras partes en la Biblia. Veamos el capítulo 60. A ver. En el capítulo 63, versículo 4 de Isaías, ahí dice también. Capítulo 63, versículo 4 de Isaías dice, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Esto está hablando del año en que vamos a resucitar nosotros o a ser transformados. Cuando empieza ese último año. Y ese último año se va a anunciar en forma dramática. Veámoslo en... ¿Por qué no darles a ustedes esto aquí? Si no alcanzo a desarrollar todo el tema que tenía. Pero en forma dramática, ¿dónde está descrito eso? En el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, cuando
leemos lo siguiente, Apocalipsis 6. Como ven ustedes, es un poquito aquí y un poquito allá, pero tenemos que pedirle a Dios, Señor, dame entendimiento, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Después de los sellos, llega, dice, a ver cuándo, miré cuando abrió el sexto sello. Los primeros cuatro sellos son los cuatro jinetes del Apocalipsis. Caballo blanco, caballo rojo, caballo negro y caballo amarillo. Y ustedes ya saben qué eso significa. Caballo blanco, falsos profetas, sobre todo el falso profeta se va a manifestar. Caballo rojo, guerras étnicas, que las tensiones ya están en Europa, que se revientan entre musulmanes y cristianos, hermanos, y en el África, en todas partes, entre tribus diferentes, hermanos queridos, va a ser un periodo terrible. Y luego viene el caballo negro, que es el hambre, y luego el caballo amarillo, que son las pestes, hermanos, y luego viene el quinto sello, que es el principio de la gran tribulación, o sea, la gran persecución de 3 años y medio contra la iglesia de Dios y la opresión de las naciones israelitas bajo la bota de la bestia, mis queridos hermanos. Pero al cabo de 2 años y medio es cuando Dios va a intervenir, mis queridos hermanos, y entonces dice aquí, y es el sexto sello, dice capítulo 6 del libro del Apocalipsis, dice, a ver dónde está, miré cuando, versículo 12, 6:12, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Es algo que todo el mundo va a ver. Después de 2 años y medio de persecución atroz contra la verdadera iglesia, hermanos, y seguramente contra los miembros de las tribus de Israel. Dice, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. O sea que son fenómenos de meteoritos seguramente, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Era un lugar verdaderamente dramático. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Cuánto es un día en la Biblia? Un año, en términos proféticos. Recuerden que Dios los castigó en el libro de los Números. 40 días estuvieron los espías explorando la tierra y luego volvieron con malas noticias, hicieron que el pueblo se rebelara y les dijo, por cada día que estuvieron van a estar un año en el desierto, 40 años. Y hay muchos más ejemplos de lo que significa esto. Entonces, estas señales van a ocurrir después de 2 años y medio de gran persecución y sin embargo de gran prosperidad. Va a haber tratados de libre comercio con el mundo entero, va a tener Europa, y se está preparando desde ahora, mientras el señor Trump está poniendo barreras por todos lados, Europa las está abriendo, hermanos queridos. Y eso es un presagio bastante serio al cual debemos estar atentos, porque la Segunda Guerra Mundial, una de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial, fue las barreras de tarifas que cada país empezó a poner contra los demás. Y es lo que el señor Trump está haciendo, parece que no conoce mucho la historia. Y eso va a facilitar la caída de este pueblo y que sea reemplazado el vacío de comercio que va a fallar aquí, lo va a absorber Europa, mis queridos hermanos, con tratados de libre comercio, sin tarifas. Todo lo contrario de lo que está haciendo el señor Trump. Él está preparando este país para una caída estruendosa, mis queridos hermanos. Entonces, cuando ocurran eh, todos estos fenómenos, hermanos, de temblores y de el sol y la luna y todo aquello, dice, el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. A partir de ahí falta un año para el retorno de Cristo. A partir de ahí están las 7 trompetas, están las 7 últimas plagas y ya Cristo aparece. Antes de las plagas, de hecho, a la 7ª trompeta aparece sobre la nube del cielo y recoge a los elegidos de los 4 vientos del cielo y luego se sube de nuevo para celebrar las bodas del Cordero delante del trono de Dios el Padre, hermano. Y después baja, como unos 9 días antecitos del día del ayuno, y baja
sobre caballos blancos y nosotros también sobre caballos blancos. Yo toda la vida he querido tener un caballo andaluz. Y, y se enfrenta con todos los ejércitos de la tierra, con los que quedan hermanos, y se encierra a Satanás después de eso. Y es el día 10 y 5 días después empieza el milenio, la fiesta de los tabernáculos. Entonces, bueno, tener uno esa visión, porque si se quedan ustedes con esto, con la pantalla que les estoy dando ahora, es asustadora. Pero Dios lo ha permitido para que estemos listos, hermanos queridos. Entonces, el gran día de su ira ha llegado, son las 7 trompetas, hermanos. Y después de la boda del Cordero vienen las 7 últimas plagas, que van a caer, seguro, en una secuencia bastante acelerada, mis queridos hermanos. Entonces, ahí les estoy dando una idea sobre todos los elementos que implican estas señales, hermanos, que estamos tratando de entender por qué Dios va a permitir que haya tantos milagros y manifestaciones. El último que le estaba hablando era del libro de Segunda Epístola a los Tesalonicenses. Vamos a ver lo que dice también con respecto a estos milagros que van a engañar a mucha gente, hermanos queridos. Capítulo 2 del libro del Apocalipsis dice, capítulo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea que ya se estaban apartando del camino, solo que hay quien al presente lo detiene, seguramente Miguel, hasta que a su vez se ha quitado del medio, cuando es lanzado a la tierra, Satanás, y entonces se manifestará aquel inicuo, poseído por Satanás, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser sabios. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, ¿qué significa que no creyeron a la verdad? Vamos a empezar a ver eso, hermanos. ¿Dónde está la clave para discernir esas señales? Eso de la verdad, vamos a verlo primero que todo en el Salmo 119, mis queridos hermanos. Vamos a ver unas pocas escrituras que nos ilustran la base, en qué consiste el fundamento de la verdad. Salmos 119, vamos a ver, hermanos queridos, lo que dice en el versículo 86. Salmo 119, versículo 86, que dice, todos tus mandamientos son verdad. ¿Y qué dice allá en Tesalonicenses? Que no se complacieron en la verdad. Dice, todos tus mandamientos son verdad. Y luego veamos. Estoy apagando aquí el micrófono, hermano, sin darme cuenta. Bueno, miren ustedes lo que es la verdad. Son los mandamientos de Dios. Entonces, ¿dónde está la clave para saber si un milagro es de Dios o no es de Dios? Está en la ley de Dios. Vamos a verlo aquí en el capítulo 13 del libro de Deuteronomio, que dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos. ¿Qué dice la ley de Dios? No tendrás para ti dioses ajenos delante de mí. Entonces, inmediatamente, no importa cuán dramático sea el milagro, el que es escogido no puede
ser engañado. Recuerden eso. Jesucristo dijo, harán milagros que engañarán, si posible fuera, aún a los escogidos. ¿Por qué los escogidos no pueden ser engañados? ¿Quién es alguien que es escogido? Óiganme bien, hermanos. El que es escogido es el que ha sido llamado primero. Y el que ha sido llamado y se ha arrepentido, porque Dios por el llamamiento lo guía al arrepentimiento, y ha sido bautizado y recibió la imposición de manos, recibió el Espíritu de Dios. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo primero que hace? Escribir las leyes de Dios en la mente y en el corazón. O sea, el que es elegido no puede ser engañado, porque inmediatamente se da cuenta, ya las tiene escritas aquí adentro, hermano. Ahora, ¿quiere decir eso que los elegidos nunca van a fallar? Esa es la gran pregunta que nos viene a nosotros. No basta tener el discernimiento. Hay otras condiciones para no fallar. Pero veamos un poco más. Entonces, inmediatamente, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni el tal soñador de sueños, porque el Eterno vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Eterno vuestro Dios de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que es el primer y más grande de todos los mandamientos. Entonces, recuerden que la primera clave está ahí. Hace el milagro. ¿Con qué propósito? Vamos en pos de otros dioses. El que tiene el Espíritu de Dios inmediatamente sabe esto no es de Dios, porque lo está utilizando para engañar, para apartar de la verdad. Y el que tiene amor de la verdad, ¿y qué es la verdad? ¿Qué dice el apóstol Juan? Este es el amor, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El amor de la verdad es el amor por esa ley de Dios, hermanos queridos. Entonces ahí vemos la primera. Y vimos el segundo ejemplo, que está donde en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, vimos que el versículo 13 también nos da la clave, hermanos. Y si alguien es elegido, no va a ser engañado. En el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, mis queridos hermanos, veámoslo aquí. Capítulo 13 del libro del Apocalipsis dice lo siguiente, hermanos queridos. En el capítulo 13, versículo 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña. ¿Cuál es el propósito del milagro? Engañar. El que es elegido tiene la ley de Dios en la mente y en el corazón y no puede ser engañado. Por eso Jesucristo dijo, engañarán, si posible fuera, aún a los elegidos. Pero aún queda una pregunta que no hemos respondido. ¿Quiere decir que el elegido no va a pecar? No necesariamente, hermanos. Vamos a seguir y es una advertencia para nosotros también, mis queridos hermanos. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Qué quiere decir? Los induce a quebrantar el segundo mandamiento de la ley de Dios, que es la verdad. Y los que tienen amor por la verdad, inmediatamente se dan cuenta, esto no es de Dios. Hizo un gran milagro, un gran prodigio, nos está invitando a adorar una imagen o a hacerle una imagen para tenerla en todos los lugares. Hoy en día con las impresoras automáticas, seguro van a imprimir las imágenes y todo el mundo las va a tener. Como hoy en día muchos tienen a un falso Cristo en sus salas de recibo, mis queridos hermanos. La imagen de un falso Cristo. Ese es otro tema. Ahora, sigamos, que lo que vimos en el capítulo 2 del libro de Tesalonicenses, primera Tesalonicenses. Ahí queda confirmado lo que les acabo de decir. ¿Por qué los elegidos no pueden ser engañados? ¿Y cómo se discierne inmediatamente si un milagro es de Dios o no es de Dios? En el capítulo 2 del libro de la segunda epístola a los Tesalonicenses, dice, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahora, esa palabrita, hermanos, que en inglés traducen como lawlessness, es una cosa muy vaga y la gente no sabe qué quiere decir iniquidad. Esa palabra en griego es anomia, que significa transgresión de la ley. Entonces ya cuando Pablo les está avisando esto a los hermanos, ya había gente que se estaba desviando de la ley de Dios. Ya estaban adoptando costumbres paganas. Ya se estaban desviando de la senda estrecha
que son los 10 mandamientos, hermanos. Entonces miren bien, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, de la transgresión de la ley, y poco a poco se fueron alejando, y les tomó varios siglos empezar a, 3 o 4 siglos empezar a guardar Navidad, y a poner imágenes en las iglesias. Poco a poco se fueron apartando, y se han seguido apartando, y estamos llegando ya casi al colmo, cuando se va a manifestar el anticristo, hermanos queridos, con grandes milagros y prodigios de iniquidad, porque van a inducir a la gente que no conoce la palabra de Dios, que no tiene el Espíritu de Dios y que no ha sido bautizada y ha recibido el nuevo pacto escrito en su mente y en su corazón. Va a ser muy fácil engañarlos, hermanos, porque dice que es un gran poder. En el versículo 10 dice, con todo engaño de iniquidad, engaño de adorar imágenes, engaño de quebrantar el sábado. Van a ser los principales mandamientos que Satanás va a inducir a la humanidad engañada, que de hecho ya lo hace. Pero algunos, tal vez, vamos a ver por qué razón se van a dejar arrastrar, por los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ya vimos que es la verdad, por la misma palabra de Dios. Todos tus mandamientos son verdad, tu ley es la verdad, o sea que es el amor a obedecer. ¿Y qué es lo que van a inducir por medio de milagros? A quebrantar el sábado, a guardar el domingo, a adorar imágenes, ya lo vimos. Entonces los que tienen la ley adentro no pueden ser engañados, hermano. Entonces sigamos aquí en el capítulo 7 de Mateo y vamos a ver otra vez dónde está la clave para saber cuando un milagro no es de Dios. En el capítulo 7 de Mateo, veamos lo siguiente. Capítulo 7 del Evangelio de Mateo, dice, versículo 21, ya lo leímos, pero vamos a ver que en cada parte de las que les he leído está la clave para saber si es de Dios o no es de Dios. Capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a ver cuál es esa voluntad. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, como les digo, puede decir predicamos, eso puede ser, es el mismo verbo en griego, en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Saben que esa palabra maldad cuál es? Escríbanla ahí, anomia, transgresión de la ley. ¿Qué le está diciendo Jesucristo? Apartaos de mí, transgresores de la ley. O sea, los que guardan el domingo nos condenan a nosotros por guardar el sábado, y es lo que predican, y dicen cuidado con esa gente, y pues nos condenan porque guardamos las leyes que Dios manda, y ellos guardan las fiestas que han heredado del mundo pagano, mis queridos hermanos. Y la gente quiere seguir ese camino, y van a ver milagros, y van a decir, no, esto es de Dios. Pero el que conoce la ley de Dios sabe inmediatamente esto no es de Dios. Entonces el Jesucristo dice, a todos los que predicaron en su nombre, hicieron milagros y echaron demonios, dije, nunca os conocí, apartaos de mí, transgresores de la ley. Eso es lo que debería decir ahí, y es lo que significa. Es la misma palabra en 1 Juan 3:4. El pecado es transgresión de la ley, la palabra es anomia, y la palabra maldad aquí es anomia, y la palabra iniquidad, cuando Pablo les escribe a los tesalonicenses, es anomia, transgresión de la ley. O sea, la ley es la clave. Por eso es lo que Dios escribe en el nuevo pacto dentro de nosotros, para que no seamos engañados. Entonces ya ven ustedes, una y otra vez, Dios nos da la clave para saber. Inmediatamente el que ya tiene esa ley escrita dentro, no puede ser engañado, tal como Jesucristo lo dijo. Ahora bien, significa eso, que los que son elegidos no van a caer. No. No significa eso. En el capítulo 17 del libro del Apocalipsis, mis queridos hermanos, leemos lo siguiente. Capítulo 17 del libro del Apocalipsis, les pido que vayan allá, por favor. Dice lo siguiente, mis queridos hermanos. Capítulo 17 del libro del Apocalipsis dice lo siguiente. Versículo 12. 17:12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora
recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Sí, por una hora puede tener varias interpretaciones, porque por ejemplo en el capítulo 3 de Apocalipsis dice que Dios va a proteger a la era de Filadelfia de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Y cuánto dura esa protección? 3 años y medio. Entonces ahí vemos que puede ser, esta figura puede ser 3 años y medio. Por 3 años y medio van a recibir poder juntamente con la bestia. Versículo 13, miren esto. Estos tienen un mismo propósito, esos tres reyes, y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero. ¿Cuándo? Lean el capítulo 19 del libro del Apocalipsis, cuando Jesucristo desciende y nosotros, si Dios nos considera dignos, con caballos blancos detrás de Él, a enfrentarnos con todos los ejércitos que quedan del mundo en lo que llama la batalla de Armagedón, pero en realidad es la batalla de Jerusalén. Es muy factible que cuando Jesucristo ponga, tal vez se baja del caballo y pone sus pies sobre el Monte de los Olivos, se abre y hay un gran valle que se hace. Tal vez ahí es donde va a ser. No voy a ser dogmático, pero es muy factible que ahí es donde va a ser la última batalla, porque esa batalla se llama la batalla de Jerusalén en el valle de Josafat y nadie sabe dónde está el valle de Josafat porque todavía no existe. Josafat quiere decir el día del juicio. Va a existir cuando Jesucristo ponga sus pies sobre el Monte de los Olivos y se abra y se corra hacia el oriente y hacia el occidente y hacia un gran valle. Y ahí es donde van a morir 200 millones de soldados que vienen del oriente y lo que queda de la bestia que se van a unir para pelear contra el Cordero. Eso va a ser dramático, hermanos. Tal vez nos toque a nosotros. Es muy factible. Y luego dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, oigan esto, hermanos, son llamados. Para uno ser discípulo de Cristo, primero tiene que haber sido llamado. Y Dios los llama y entiende. Y luego dice, elegidos, que entró en un pacto con Él y fue elegido para ser la esposa de Cristo, hermanos. Parte de la esposa de Cristo. Y fieles, perdón, hermano, fieles. No basta ser llamado, no basta ser elegido, tiene que ser fiel hasta el fin, hermanos queridos. Y una prueba de eso son las vírgenes necias. Lo voy a mostrar en el capítulo 25 del libro de Mateo. Dice, hay varias interpretaciones de esto, pero yo le leo que está aquí, dice, parábola de las vírgenes, capítulo 25 del Evangelio de Mateo, que dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, oiga, fíjense que salen a recibir al esposo. Quiere decir que hicieron un pacto matrimonial. ¿Cuál es ese pacto? Los 10 mandamientos. Ese es el pacto, está escrito en la Biblia. El nuevo pacto, ¿cuál es? Escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Moisés bajó con las tablas del pacto, en piedra, pero son los mismos mandamientos. Y ahora son escritos en el Espíritu dentro de nosotros, por el dedo de Dios, por el mismo Espíritu, hermanos. Semejantes a 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo. O sea, que ellas eran de la iglesia y fueron elegidas. Hermanos, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Qué pasa con las que se les apaga la lámpara? Fallaron en 3 cosas, hermanos. La una, la lámpara es, dejando que la misma Biblia se interprete. Véanlo en Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra. Versículo 105. Y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105, y no estoy mal. Lo pueden buscar ahí, hermanos queridos. Salmo 119, lo voy a verificar aquí, que esto es muy importante. Salmo 119, sí, señores. Versículo 105, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué les faltó a esas vírgenes, hermanos? Estudio bíblico. Así de sencillo. La misma Biblia lo está interpretando. Yo no le estoy dando a ustedes nada que me estoy inventando. Lámparas a mis pies tu palabra. Y hoy en día el diablo quiere distraer a la gente al máximo para que no lean la palabra de Dios. Y Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice Dios también, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras
no pasarán, porque le vamos a gastar más tiempo a lo que va a pasar, hermano. Gastémosle tiempo a lo que no va a pasar y que va a servir para transformarnos de gloria en gloria en la misma imagen, la misma imagen de nuestro Padre y de Jesucristo, hermano. Falta de estudio bíblico a esas 10 vírgenes. Otra cosa les faltó. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. O sea, les faltó avivar el fuego por la oración, les faltó mantener encendida la lámpara por el estudio bíblico. Nada más, hermanos, con esas dos cosas. Faltó oración, faltó estudio bíblico, faltó meditación y, lo último, no pusieron por obra lo que decía la palabra de Dios y que dice en el capítulo 7 de Mateo. Miren ustedes, dice, cualquiera pues que me oyere estas palabras, 7:24, y no las hace. Ya no basta el estudio bíblico. Hay que hacerlo. Hay que ponerlo por obra, hermano. No podemos ser perezosos. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo mismo. Él mismo es la palabra de Dios. Y Él mismo nos alimenta. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cómo? Por medio de el estudio, por medio de la oración y poner por obra lo que aprendemos por medio del estudio, hermanos. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahí está, hermanos, lo que les puedo decir por qué un elegido puede no estar en el reino de Dios. Pudo haber sido llamado, pudo haber tenido la ley de Dios adentro y por eso no fue engañado, pero descuidó el estudio bíblico, descuidó la oración, descuidó cultivar su casa sobre la roca y estaba débil. Cuando llegaron con todas estas señales, aunque él no sea engañado, por miedo, por no estar lleno de Cristo. El Espíritu que nos da Dios es de poder, de amor y de dominio propio, dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Si uno está lleno del Espíritu de Dios, hermano, y de su palabra, a uno no le va a dar miedo, hermano. Que le pongan lo que pongan por delante. Nosotros tenemos la visión del reino, que está allá. Y si nos toca pasar un mal rato, pasamos el mal rato. Y luego sabemos que vamos a estar para siempre con Jesucristo, hermano. Pero si uno no tiene viva esa visión por descuido, por eso dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. De tanto estar viendo redes sociales, de tanto estar viendo inteligencia artificial, de tanto estar viendo Netflix con todas sus perversiones, se van acostumbrando y aunque fueron bautizados y tienen el Espíritu de Dios y saben qué es bueno y saben qué es malo, no cultivan su relación con Dios y pierden esa claridad y esa valentía. Y les digo que los cobardes son los primeros en la lista del lago de fuego, hermanos queridos. Yo tengo que decirles las cosas, pero Dios nos está dando el conocimiento para no perder tiempo, hermanos queridos, ahora que nos estamos acercando al final. Dios nos está dando el conocimiento necesario y vemos cómo un elegido puede perder ese llamamiento sin haber sido engañado. Veámoslo en el capítulo 24 del libro del Apocalipsis, y ahí ustedes lo ven. Capítulo 24 del libro del Apocalipsis dice, no, es capítulo 20, versículo 4, perdón, hermano, no hay 24, en el Apocalipsis no hay capítulo 24. Capítulo 20, versículo 4, y vi tronos, oigan esto, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, o sea, los que entraron a la gran tribulación, y los que están en el lugar de refugio seguramente fueron hallados dignos, porque han vencido ahora
en medio de el asedio, el pecado que nos asedia, el que venza ahora, aquí afuera, hermanos, y se mantenga con el fuego encendido, Dios lo considera digno de escapar. Y eso fue el salmo que cantamos ahí. El Salmo 15, las condiciones para estar en el reino de Dios son las mismas condiciones para entrar al lugar de refugio cuando ustedes comparan el Salmo 15 con Isaías 33, donde están las condiciones para entrar al lugar de refugio, son las mismas que para entrar en el reino de Dios. Entonces, los que estén haciendo eso ahora, por eso Dios promete una protección a la única era de la iglesia. Y Dios le promete una protección, es a esta era, hermano. Aquí donde estamos nosotros. Pero también depende de nosotros el cumplir con las condiciones. Porque el mero hecho de estar aquí no garantiza la protección, sino que estamos aquí, tenemos que llenar las condiciones. Y por ahí más de un sermón que he hecho yo sobre eso, en inglés sobre todo, dice condiciones para entrar al lugar de refugio, que los que sepan inglés les aconsejo que lo busquen, porque les va a servir, hermanos queridos. Y cuanto más a mí, mayor responsabilidad me pone Dios sobre la cabeza, que hablo de estas cosas y no las pongo por obra, hay de mí también. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, o sea, los que se mantuvieron firmes hasta el fin, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca, o sea, la infracción del sábado, en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y de ahí por la eternidad, hermanos queridos. Entonces ya vemos cuál es el desafío que Dios nos da. Nos dice qué es lo que está a punto de ocurrir y nos advierte. No seamos como las vírgenes necias, seamos diligentes en el estudio bíblico para mantener la lámpara encendida y poner por obra lo que dice la palabra y mantener el fuego encendido, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, por medio de la oración y estar listos, porque el momento se acerca y si estamos listos, Dios nos va a proteger de la gran tribulación. Que Dios los bendiga, hermanos queridos. Ya nos veremos en otra ocasión.